don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarnado en Juego de Tronos capítulo 31 al 35. Maestro, compramos aceite de ballena por valor de 1250 dragones de oro. Tras repartir las cantidades entre los demás hermanos, nos sobran 842 dragones de oro, informó el joven contable, calculando diligentemente las ganancias para Elbo. Una pequeña montaña de dragones de oro brillaba a la luz de las velas de aceite de ballena. Elbo, sintiéndose especialmente generoso, cogió un puñado de dragones de oro del montón y se los puso delante del joven contable. Son tuyos. Gracias, maestro Elbo. Gracias por su generosidad. El joven contable estaba abrumado, buscando a toda prisa las palabras para congraciarse aún más con Elbo. No pudo evitar pensar con orgullo que, si Viserys le hubiera hecho caso, habrían obtenido aún más beneficios. Y, lo que es más importante, él mismo habría ganado más. Debido a la repentina deserción de Viserys, Elbo solo había logrado llevarse 200 libras de aceite de ballena en lugar de las 350 que había planeado originalmente. Sin embargo, otro taller de velas le había ofrecido un precio excelente, incluso superior al que él deseaba. Elbo estaba de muy buen humor, con ganas de cantar. Tomó un sorbo de vino, entrecerrando los ojos con placer. Ya había decidido romper lazos con Viserys. Se decía que el cumpleaños de Dany se acercaba. Planeaba enviarle un regalo, pero no asistir en persona. Viserys debía comprender a qué se refería. Justo cuando Elbo estaba absorto en sus pensamientos, un objeto negro fue arrojado a su habitación a través de la ventana. Al mirar con atención, se dio cuenta de que era una persona. Elbo mantuvo la calma, pero el joven contable palideció. ¿Alguien me persigue? ¿Cómo se atreven, con Viserys todavía de mi lado? Elbo miró hacia la ventana, con la mente llena de posibilidades. Pero al instante siguiente, una figura familiar saltó por la ventana. Con el cabello plateado, su identidad era inconfundible. Lord Viserys, un asesino enviado por el rey de las putas, dijo Viserys con calma. El rey de las putas se refería, por supuesto, a Robert, un personaje muy importante del burdel de desembarco del rey. Gracias a su reciente mejora en constitución, Viserys había podido cargar a un hombre de entre 36 y 41 kilos sobre su espalda y colarse en la casa de Elbo sin hacer ruido. Este tipo incluso había colocado 2 centinelas cerca de su propia casa. Hay mucho espacio allí, y ahí está Dany. No es seguro llevarla de vuelta, así que te la dejo por ahora. No. ¿Estás enferma? Tú y tu hermana creen que es peligroso, pero se supone que yo estoy bien. Pensó Elbo, pero no se atrevió a demostrarlo. Dejó rápidamente su copa de vino, agarró los tobillos de la asesina y, junto con Viserys, la sacaron de allí. Ve a buscar leche y tráela, le ordenó Viserys al joven contable. La leche y otras cosas podían usarse para diluir las toxinas. No quería que la asesina muriera todavía. Lo mejor sería que la hiciera vomitar y contactara con Robert. Esto le daría algo de tiempo, al menos hasta el final de la celebración de 10 días. Mientras Robert no involucrara a los hombres sin rostro, Viserys estaría bien. Sin embargo, con tanta gente asistiendo a la celebración, y si participaba en la competición de esgrima, tal vez no podría vigilar a Dany. Ya no queda leche de vaca. ¿Servirá la leche de cabra? ¿Sí? Mientras tanto, Viserys y Elbo llevaron al asesino a una habitación oscura. Al parecer, Elbo anhelaba la vida de un noble, pues se decía que a los nobles les gustaban las mazmorras subterráneas y cosas por el estilo. Esta habitación subterránea era bastante auténtica. Dentro, había una cama de madera con mecanismos para restringir los movimientos de la persona y algunos instrumentos de tortura.
Sin embargo, al examinarlos más de cerca, estos instrumentos parecían más bien para divertirse. Masas con rosca y forma convexa. ¿Qué demonios son estas cosas? Viserys miró a Elbo con una expresión significativa, haciéndolo sonrojar. Ambos ataron a la asesina a la cama formando una figura imponente y luego suspiraron aliviados. En la penumbra, Viserys se percató de que la asesina era bastante atractiva. Sus rasgos faciales eran suaves y delicados, nada que ver con lo que uno esperaría de una asesina. Me iré primero. Le daré más leche después y luego la dejaré sin comer durante unos días. Sí, respondió Elbo con indiferencia. Tras la marcha de Viserys, Elbo volvió a observar a la asesina. La encontró bastante atractiva, pero seguía siendo prisionera de Viserys y no se atrevió a torturarla. Unos días después, cuando Viserys vio que su jabón estaba casi seco, le pidió a Morel que le presentara a Lady Falia de la Sombra Lunar. Morel no se opuso, pues ya había accedido a facilitar el encuentro. Sin embargo, comprendió que simplemente concertar una presentación no garantizaba la reunión. Para asegurarse de que todo marchara bien, Morel sobornó a la criada de Falia para que le comentara el asunto a su ama. La criada aceptó el dinero, pero no hizo promesas, reflejando así la actitud de Morel. Aceptar presentarlas no significaba que se fueran a conocer, y aceptar el dinero no garantizaba que el asunto se resolviera. Ese día en particular, Falia organizaba una reunión en su barco privado. Todas las cortesanas destacadas de Braavos tenían su propio barco, donde recibían a sus invitados y hacían negocios. Las cortesanas más prestigiosas protegían celosamente su reputación y solo ofrecían sus cuerpos a cambio de regalos o favores importantes. Entre las cortesanas existía una regla tácita. Cuanto más hacía una cortesana por alguien, menos probable era que se entregara por completo a esa persona, aunque ocasionalmente ofrecían pequeños detalles personales para mantener la esperanza y la lealtad de sus admiradores. Falia, como una de las cortesanas más importantes, conocía bien estos principios. Pero hoy, su cliente parecía particularmente insistente. Señorita Monsadou, por favor, considere mi propuesta con clemencia. Jamás alardearé de ello como esos hombres vanidosos, dijo el hombre que tenía delante. Tenía el pelo negro, los ojos marrones y un rostro delgado, y vestía una camisa azul y unos pantalones bombachos morados de tan buena calidad que Falia tuvo que apartar la mirada para no parecer demasiado interesada. Sin embargo, el hombre mantuvo la mirada fija en Falia. Sus hombros delgados pero bien proporcionados, sus pechos semidescubiertos, más suaves que la grasa de una ballena, y sus curvas seductoras que se estrechaban hasta una cintura esbelta, todo lo cautivaba. Al bajar la mirada, se percató de la repentina plenitud de sus caderas, lo que lo hizo sentir un deseo irrefrenable. Maestro Daxon, gracias por su amabilidad, pero por el momento puedo seguir manteniendo el taller, respondió Falia con voz firme. Daxon rió, con un atisbo de desesperación en la mirada. No seas ridículo. Cooper ya ha rebajado el precio a la mitad del año pasado. No hay margen de beneficio. He oído que el taller de Greywater ha perdido a muchos trabajadores cualificados. Las velas que fabrican no solo son de mala calidad, sino también más caras. ¿Para qué seguir? Por favor, dame tu corazón. Estaría encantado de morir por él, y mucho menos por ese taller, dijo, sus palabras volviéndose más explícitas mientras se inclinaba hacia adelante como un chacal hambriento, listo para abalanzarse en cualquier momento. Pedir ayuda a gritos se considera un comportamiento inapropiado para este tipo de interacción social. Implica incapacidad para controlar la situación, lo que denota incompetencia. Mientras el joven que tenía delante se acercaba lentamente, Falia sintió que la sangre le subía a la cabeza. ¿Acaso iba a sufrir una pérdida ese día? Ejem. Justo cuando el joven se relamía los labios y se acercaba, una leve tos interrumpió su siguiente movimiento. Falia suspiró aliviado. Señora Falia, nuestra reunión está a punto de terminar hoy, dijo Asa, la criada de Falia. El joven se detuvo, con el corazón lleno de resentimiento, pero no se atrevió a dar ningún paso más. Armar un escándalo podría traerle problemas a su casa a menos que la otra persona estuviera dispuesta a ceder. La belleza no es un pecado.
Me disculpo por mi descortesía. Lo siento de verdad. Por favor, perdóname, Lady Falia. Falia se tranquilizó y respondió en voz baja. Eres muy amable. En cierto modo, esto también es un honor para mí. Respiró con dificultad después de que el joven abandonara su camarote. Estas cortesanas profesionales no eran más que chicas comunes y corrientes. Quizás destacaban por su apariencia y temperamento, pero carecían de los medios para protegerse. As entró, con sus oscuros ojos almendrados llenos de preocupación. Señorita Falia, ¿se encuentra bien? Sí, estoy bien. Asa, con su sangre dothraki, sus ojos almendrados y sus largas trenzas, parecía más indómita que las chicas comunes de Braavos. Su cuerpo tenía curvas más impresionantes, y si ocurría algo grave, tendría que defender a su amo. Por ejemplo, si el joven noble no hubiera cedido, Asa podría haber tenido que ofrecerse para apaciguarlo. Afortunadamente, habían salido ilesos. Después de que el amo y el sirviente se calmaran, Asa dijo con cierta timidez. Señora, Morel quisiera presentarle a alguien. Su nombre es Viserys Targaryen. A pesar del encuentro inquietante, los negocios debían continuar. Viserys. Falia no pudo recordar de inmediato la identidad de Viserys. El rey mendigo. Como doncella personal de Falia, Asa conocía un poco a las personas importantes de Braavos e incluso de las ciudades libres. Incluso ella conocía a alguien como el Viserys original. ¿Qué quiere de mí? Tras el recordatorio de la criada, Falia recordó quién era el rey mendigo. Pero no entendía por qué Viserys la buscaba. No tenía ejército, y aunque contaba con algunos espadachines, estos eran simplemente sus guardaespaldas. Dijo que quería hablar contigo sobre una buena oportunidad de negocio. Pensé que iba a pedir otra cosa, pensó Falia. Al parecer, el rey mendigo no pretendía restaurar su reino, sino amasar una fortuna primero. Desconfiaba de involucrarse con los descendientes de un reino caído. Viserys estaba constantemente bajo amenaza de asesinato, y cualquier relación con él podría convertirla en un objetivo, especialmente si Robert sospechaba que ella y Viserys compartían algún secreto inconfesable. Falia prefería mantenerse al margen de los supuestos negocios turbios. Justo cuando estaba a punto de negarse rotundamente, lo reconsideró. Una negativa tan directa podría no ser apropiada, sobre todo porque Viserys había conocido al Señor del Mar. Sin importar su estatus, no podía superar el del Señor del Mar. Falia pensó un momento y dijo, solo di que no me siento bien y que es un inconveniente. Si hay algo importante, Ranche se encargará. Ranche era el ama de llaves y administradora de Falia. Entendido, respondió Asa y salió de la cabaña, dejando a Falia sola. Reflexionando sobre su situación, Falia se dio cuenta de que podría haber caído en una conspiración. La ganadora del certamen de belleza de 10 días no solo obtendría un título y un premio, sino también la oportunidad de ascender socialmente. Tendría la posibilidad de entrar en las altas murallas de las 3 grandes casas de Braavos, fusionando potencialmente su vida y su linaje con ellas. Aunque no lograran alcanzar este objetivo final, como ganadoras del certamen de belleza trienal, se convertirían en un símbolo de Braavos, la hija bastarda de Valyria. Incluso podrían acceder a círculos diplomáticos, adquiriendo una influencia mucho mayor de la que tienen actualmente. Este era el sueño de toda dama de la alta sociedad. Pero para convertirse en campeona, o incluso para participar en el certamen de belleza, había un requisito indispensable: la virginidad. Braavos podría ser la hija bastarda de Valyria, pero no era su pequeña ramera. Los requisitos para participar eran extremadamente estrictos. Pero ahora Falia se enfrentaba a otro problema acuciante. Si no lograba mantener en funcionamiento el taller de Morel, podría quedarse atrás en los ascensos para cuando llegara el festival de los 10 días. Si su taller se convertía en un teatro, sería un duro golpe para su reputación como Moon Shadow. Se encontraba en un dilema. Si se comprometía con el joven, podría perder la oportunidad de participar en el concurso de belleza. Por otro lado, su vida estaría en sus manos.
Aunque lograra participar en la competición por otros medios, sería vulnerable a sus futuras exigencias, que probablemente se mostraría reacia a aceptar. Por otro lado, si optara por permanecer casta, estaría en clara desventaja y probablemente perdería. Según una regla no escrita, una vez que una cortesana gana una competición, tiende a reprimir sin piedad a sus antiguas rivales. Lo mejor a lo que Thalia podía aspirar en tal situación era a escapar de Braavos. Sin embargo, para una joven de 16 o 17 años, abandonar Braavos significaba volverse vulnerable y perder toda su influencia y seguridad. De repente, sintió empatía por la situación de Viserys y su hermana. Ahora tenía dos adversarios formidables: la poetisa y el ruiseñor. El ruiseñor ya había anunciado sus planes para construir un nuevo teatro en Grelo Atherton, dejando claro quién estaba detrás de su difícil situación. Debemos salvar el taller, resolvió Thalia. Decidió pedirle a Ranche que contactara nuevamente con Morel para evaluar la situación del taller. Si la situación era realmente crítica, tendría que intervenir para salvarlo. A pesar del estilo de vida aparentemente lujoso de una cortesana, mantenerlo requería gastos considerables. Criadas, sirvientes y numerosos familiares dependían de ella para su sustento. Thalia incluso podría verse obligada a vender algunas de sus propiedades o joyas para mantener el taller en funcionamiento. Sin embargo, ella no tenía ni idea de lo mucho que estaba perdiendo dinero el taller de Morel. El hermano Viserys estaba de buen humor hoy y le preparó personalmente un plato de pollo desmenuzado a Dany. Desde que se mudó, Dany rara vez había probado la comida de Viserys. La razón era que Morel le había dicho que Thalia había accedido a reunirse con él en el Teatro Moonpool, cerca de Puerto Púrpura. Los hermanos comieron con apetito, con los dedos brillantes de aceite, lo que provocó los celos de la criada. Al mismo tiempo, se sintió un poco avergonzada de que su cocina no fuera tan buena como la de su empleador. Después de terminar de comer, la criada trajo un recipiente con agua para lavarse las manos. Dany estaba a punto de lavarse las manos cuando Viserys la detuvo. Un momento. Dany observó cómo Viserys sacaba misteriosamente un objeto redondo. Era ovalado, parecido a un huevo de ganso, de color lila claro. Al tomarlo de las manos de Viserys, notó que era delicado y suave, con un ligero aroma a gardenia. Mójalo y frótalo así. Tras la demostración de Viserys, Dany se convirtió en la primera persona del mundo en lavarse las manos con jabón moderno. ¿Qué tal estuvo? ¿Estaba lo suficientemente limpio? Dany se miró las manos aturdida y comprobó que, efectivamente, no quedaba ningún residuo de aceite. Antes, aunque se lavara las manos con agua durante un buen rato, al cabo de un rato seguían pegajosas. Pero después de lavárselas con este producto, no solo no se le pegaron, sino que además desprendían una ligera fragancia. La criada que estaba a su lado también observó con curiosidad las burbujas en el agua. Esto se llama, maldita sea, no conozco ninguna palabra para jabón en Valyrio. Viserys hizo una pausa por un instante y luego le dijo que era jabón. Dany recordó aquel día en que Viserys le dijo con entusiasmo: vamos a tener huevos de dragón. Pero, ¿qué tenía que ver esto con los huevos de dragón? Hermano, ¿vas a vender esto? Sí y no. El rostro de Dany reflejaba confusión. Ja, no te preocupes. Espera mis buenas noticias. Tras la cena, Viserys tomó un carruaje directamente al puerto cercano y luego embarcó hacia Puerto Púrpura. Al acercarse a Puerto Púrpura, divisó a lo lejos la playa púrpura, que parecía campos de lavanda junto al mar. En realidad, no era lavanda, sino conchas de caracol trituradas secándose al sol. Cuando los primeros refugiados descubrieron Braavos, rápidamente aprovecharon su especialidad: un caracol púrpura. Braavos se desarrolló gracias al comercio de pigmentos, y el jabón de Viserys se elaboraba con este pigmento. Pronto llegó al teatro de la piscina lunar. Al desembarcar, divisó a lo lejos el palacio del Señor del Mar. Cuando Viserys llegó por primera vez a Braavos, fue recibido por el Señor del Mar, quien incluso se convirtió en su testigo poco después. Sin embargo, ahora ya no tenía las cualidades necesarias para reunirse con él. Pensó: mientras este negocio de jabones prospere, podré empezar a conseguir huevos de dragón.
En la historia original, Dani incubó 3 huevos, obteniendo así 3 dragones. Fueron estos 3 dragones los que le valieron el título de Madre de Dragones. Ahora faltan más de 4 años para la llamada estrella sangrienta. Si consigo reunir 8 o 10 huevos, Dani podrá incubarlos y criarlos. Entonces, en unos años, cuando los dragones hayan crecido, volveré a Poniente y me vengaré de esos rebeldes. Viserys pensó con entusiasmo, imaginándose ya cabalgando sobre un dragón por el cielo. Nunca he montado en un dragón. Si no lo he hecho ni siquiera después de transmigrar, habré perdido el tiempo. Reflexionó. Sin darse cuenta, llegó al Teatro Moonpool. Como se suele decir, la zona de Purple Arbor está llena de gente poderosa, y muchos vestían de blanco o negro. Poco después de que Viserys bajara del carruaje, un sirviente con pantalones cortos de color marrón rojizo y un chaleco amarillo corrió hacia él. «¿Es Lord Viserys? Lady Falia le está esperando. Sígame, por favor». Caminaron por un camino de losas de piedra lisas y pisaron una alfombra suave. El sirviente condujo a Viserys hasta la puerta de un palco. «Lady Falia le espera dentro», dijo el sirviente, abriéndole la puerta lacada en color púrpura. Viserys sentía una mezcla de emoción y curiosidad, ansioso por ver cómo era la famosa Falia Sombra Lunar. En su opinión, estas cortesanas se parecían un poco a las cortesanas de la antigüedad en su mundo. Muchos protagonistas de novelas tenían colecciones de cortesanas, y se preguntaba si él también tendría esa oportunidad. Tras calmar sus emociones, Viserys entró en la habitación. Sin embargo, lo que vio fue a un joven de 20 y tantos años con cabello negro azabache, ligeramente rizado y peinado con esmero. Su camisa de terciopelo azul celeste estaba perfectamente planchada. El hombre irradiaba un aura de inteligencia y capacidad, y su figura parecía casi estilizada, como la de un maniquí. ¿Eh? Creía que me iba a encontrar con Lady Falia. Viserys pensó que se había equivocado de camino y miró al camarero con una mirada inquisitiva, preguntándose en silencio cómo había podido despistarlo tanto. Antes de que el camarero pudiera responder, el hombre de pelo negro habló. «Lord Viserys». Viserys vaciló, pero luego comprendió. Suavizó su expresión, regresó a la habitación y se sentó frente al joven. «Estoy aquí para reunirme con usted en lugar de Lady Falia. Ahora puede decir lo que quiera», dijo el joven con calma. Viserys miró por la ventana. Sabía cuándo perder los estribos y cuándo controlarse. Necesitaba el nombre de Falia para participar en la competición de la celebración de los 10 días y ganar el huevo de dragón. También necesitaba su ayuda para vender el jabón. Como estaba pidiendo algo a cambio, se contenía un tiempo y esperaba a que la otra persona se diera cuenta del valor de lo que tenía antes de darse aires de grandeza. Sin embargo, no podía pasar demasiado desapercibido. Viserys sacó de su bolsa 3 jabones con forma de huevo. Uno blanco, uno azul y uno morado. El joven observó los objetos con los ojos muy abiertos, claramente intrigado. «En primer lugar, quiero decir que no necesito dinero, y en segundo lugar, soy el único que puede fabricar estas cosas. Las materias primas provienen del aceite de ballena y pueden salvar el taller de Morel», explicó Viserys. Luego, tomó de la mesa un pastelito grasiento y lo apretó, manchándose las manos de aceite. Aunque el joven no sabía qué iba a hacer, mantuvo la calma. Viserys tomó uno de los jabones y se mojó las manos con la tetera que tenía al lado. Al frotarse las manos, apareció mucha espuma blanca. Tras enjuagarse las manos, Viserys se levantó y le mostró sus manos limpias al joven. «Espero que el precio de este jabón sea de 20 lunas de plata. Puedes llevártelo para enseñárselo a Lady Monsadow», dijo Viserys. Luego se dirigió a la puerta de la habitación. «Si a Lady Monsadow no le importa, también me gustaría ver a Lady Nightingale y a Lady Poetes, así que espero que me den una respuesta pronto». Dicho esto, cerró la puerta y se marchó. Aún tenía que ver cómo se encontraba la asesina. Ella guardaba el secreto de los cambiaformas. «Maldita sea. Fue un fraude», murmuró Viserys con rabia al salir del teatro, pero rápidamente recuperó la compostura. Él creía que Falia sabía lo que hacía.
Una vez que usara el jabón, se convertiría en algo indispensable en su vida. Viserys sintió una punzada de orgullo, convencido de que se enamoraría del jabón después de probarlo. Actualmente, el coste de producir una pieza de jabón era de tan solo 1 o 2 monedas de hierro de Braavos. Si la vendiera por 20 lunas de plata, su margen de beneficio sería de un asombroso 7000%. De repente, un escalofrío recorrió el cuello de Viserys al pensar en algo. Inicialmente, el jabón se comercializaría para la clase alta, la nobleza. Estas personas adineradas consumían alimentos ricos a diario, lo que les provocaba piel grasa. Sin embargo, su jabón era lo suficientemente fuerte como para resecarles la cara con un solo uso. Cuanto más lo usaban, más grasa se les volvía la piel, lo que los impulsaba a comprar más. Se crearía así un círculo virtuoso. Viserys no tenía intención de explotar a los pobres. Cuando el jabón se hiciera más popular, con el tiempo también beneficiaría a la clase baja. Pensar en ello le alegró el ánimo. Habían pasado 5 o 6 días desde que Viserys había sometido a la asesina. Sintiendo que era el momento oportuno, decidió ir a ver cómo estaba. Para entonces, Elbo ya se había enterado del encuentro de Viserys con Falia. Aunque inicialmente se sorprendió, también sintió cierto alivio. Al parecer, Morell y Falia eran aliados cercanos. Por suerte, no había llevado su plan demasiado lejos. Cuando Elbo supo que Viserys había ido al teatro de la piscina lunar, soltó una risita. Tras tantos años en Braavos, conocía las reglas para las cortesanas que se reunían en privado. Nunca abandonaban sus barcos, solo desembarcaban para eventos públicos. En su opinión, Falia probablemente no apreciaría las buenas intenciones de Viserys. A Elbo le parecía bien. Una vez que el joven imprudente se calmara, sería más fácil manipularlo. Imagínate, controlar a un príncipe, a un noble. Pensó Elbo, sin poder evitar fantasear. En ese preciso instante, un sirviente anunció la visita de Viserys. Elbo se apresuró a recibirlo, en parte por curiosidad y en parte con la esperanza de que Falia se lo llevara. Vivir bajo el mismo techo que un asesino todos los días era inquietante. La asesina, que llevaba 5 o 6 días sin comer, tenía las mejillas visiblemente hundidas. Para facilitarle la alimentación, Elbo le había colocado un pequeño dispositivo en la boca. Viserys reconoció inmediatamente el dispositivo y, al cabo de un instante, comprendió de qué se trataba. ¿De dónde sacaste la mordaza?, preguntó. Gag. ¡Qué nombre tan genial! Elbo miró a Viserys, algo sorprendido, como si hubiera encontrado un alma gemela. La asesina no tenía ni idea de qué hablaban. Solo deseaba ser liberada cuanto antes. Vio a su objetivo tomar la vela del hombre algo corpulento y acercársela a la cara. Al reconocerla, supo que era la persona a la que debía matar. Pero ahora ni siquiera podía suicidarse, mucho menos matar a otra persona. En los últimos días, había visto los instrumentos de tortura a su alrededor y se dio cuenta de que tarde o temprano los usarían con ella. Sin embargo, para su sorpresa, el joven no actuó como esperaba. En cambio, le dio de comer una sopa dulce. «Ah. Es tan dulce», suspiró la asesina para sí misma. Al mismo tiempo, descubrió que su cuerpo parecía estar recuperando la sensibilidad. Por un instante, sintió como si su cerebro, cubierto de engranajes oxidados, se hubiera lubricado y sus pensamientos volvieran a fluir. «¿Qué querrá?», se preguntó. El joven que estaba frente a ella dijo lentamente: «Todos somos gente lamentable». La asesina no esperaba que dijera eso. Aunque no podía hablar, pensó para sí misma: «¿Lamentable? Naciste príncipe, e incluso en tierras extranjeras, te cuidarían. ¿Que tú eres lamentable? Entonces todos lo somos». Viserys continuó: «¿Crees que estoy diciendo tonterías? De hecho, lo he visto todo sobre ti». Empezó a relatar la historia que había visto en su sueño. El barco en el que viajabas se topó con una tormenta en el mar angosto. Estuviste solo en alta mar durante más de 10 días, sobreviviendo solo a base de pescado y camarones. Elbo arqueó las cejas, pensando que aquel asesino no era una persona común y corriente, capaz de sobrevivir en el mar durante más de 10 días.
pero se preguntó por qué Viserys sabía tanto. Desde que llegué a Braavos a los 8 años, Robert ha enviado al menos 7 u 8 asesinos para matarme cada año, pero he sobrevivido a todos. ¿Sabes por qué? ¿O no te parece asombroso que, con tan solo 8 años, con mi hermanita en brazos, haya logrado sobrevivir a los asesinos de Robert una y otra vez? Ni la asesina ni Elvo creyeron la historia de Viserys. Sin embargo, Elvo sabía que los hermanos Viserys habían vagado solos durante varios años, y que no era fácil sobrevivir a tantos intentos de asesinato. La asesina pensó que Viserys solo estaba presumiendo, pero la pregunta seguía rondando en su cabeza. ¿Cómo sabía que había naufragado? ¿Cómo sabía tanto sobre ella? Viserys dio entonces una respuesta muy mística. Acercó su rostro al de la asesina, y ambos casi podían sentir la respiración del otro. Porque los dioses me están advirtiendo, dijo. La asesina entrecerró los ojos, evidentemente sin creerle. Podemos hacer una apuesta. Te dejo ir hoy y puedes ir a donde quieras para volver a prepararte. Pero el resultado seguirá siendo el fracaso. Si pierdes durante 10 días, tendrás que seguirme. ¿Qué dices? ¿Aceptas o no? La voz de Viserys tenía un cierto poder seductor, como el susurro de un demonio. Esta propuesta dejó a Elvo, que estaba a su lado, estupefacto. No, estás muy enferma. ¿Cómo te atreves a soltar al asesino que intentó matarte? ¿Qué sentido tiene? Pensó. La asesina no dudó ni un segundo, mirando a Viserys con una mirada que parecía desafiarlo. Viserys le quitó la mordaza y le liberó las extremidades, sonriendo mientras decía, «Eres libre». Cuando finalmente la dejó ir, la asesina reflejó incredulidad en su rostro. Elvo, que se encontraba detrás de Viserys, se apoyó en la esquina de la pared por si intentaba atacarla. Caminó lentamente hacia la puerta, mirando a Viserys con vacilación. Te dejé ir, pero con una condición. Intentaste matarme. Pero no solo no te maté, sino que también te salvé. Así que me debes 2 vidas, no necesito que me las pagues. Simplemente no puedes hacerle daño a Dany. Viserys la miró fijamente a los ojos y dijo con voz firme. Esto parecía arriesgado, pero en realidad el riesgo no era tan alto. Dado que sus sueños de dragón habían alcanzado el nivel experto, podía predecir el peligro incluso antes. También podía usar los sueños de dragón para localizarla. ¿Cómo puedo perderte con un mapa místico? Pensó. Si lograba someter a esta asesina, no solo podría participar en la celebración sin preocupaciones 2 meses después, sino que, lo más importante, podría obtener de ella los secretos de la cambiante de piel. Esto podría permitirle controlar a varios dragones al mismo tiempo después de que nazcan, evitando que los hijos dragón se rebelen. Juro por los dioses que no le haré daño a tu hermana antes de matarte, dijo la asesina en lengua vernácula. Era lo primero que había dicho desde que la capturaron. Mientras veía marcharse a la asesina, Elvo se dio cuenta de que la persona que tenía delante no era un simple tonto. Era un auténtico lunático. De repente recordó un rumor sobre los Targaryen. Los Targaryen, o están locos o son geniales. Cuando Viserys terminó su reunión con el asesino, ya había anochecido. Mientras regresaba a casa, las estrellas aparecieron en el cielo. Al llegar, notó un carruaje desconocido estacionado frente a su casa. El carruaje estaba adornado con un tenue emblema de una luna, lo que indicaba que se trataba de un vehículo privado y exquisito. La solemnidad de la visita sugería que no tenía malas intenciones. 2 figuras se encontraban junto al carruaje. Una era la criada que Viserys había contratado, y la otra le resultaba familiar. Antes de que pudiera dar 2 pasos, la figura familiar se le acercó. Era Ranche, el joven que había conocido en el teatro de la piscina lunar. Esta vez, la expresión de Ranche era notablemente más amigable y cálida, probablemente debido al encuentro de Viserys con Falia, la sombra lunar. Ranche se adelantó, hizo una leve reverencia a Viserys y dijo: Príncipe Viserys, Lady Monsadow ha solicitado reunirse con usted y espera hablar con usted. Esta vez, Ranche se mostró sumamente cortés, intentando complacer a Viserys. La razón era que Falia ya conocía la grave situación del taller Morel.
Era imposible salvarlo, incluso con una inyección de 10.000 dragones de oro. Había depositado todas sus esperanzas en Viserys, pues reconoció de inmediato el valor de su jabón. Viserys era su último recurso. Viserys percibió el cambio de actitud y comprendió la urgencia. La inmediata petición de Lady Monsadeau de una reunión indicaba la importancia que el jabón tenía para ella. Quería aprovechar esto para ganar más influencia en sus tratos. Si el jabón no fuera crucial, ella no lo habría buscado con tanta urgencia, ni siquiera de noche. Si se trata del jabón, por favor, váyase. Ya tengo un socio mejor con quien trabajar, dijo Viserys, tratando de poner a prueba su determinación y su disposición a negociar. Viserys sabía que su interés en el jabón representaba una gran oportunidad. Quería comprobar hasta qué punto estaba desesperada. Tenía un plan B. Si las cosas no salían bien, podría vender la fórmula al Banco de Hierro y conseguir algo de dinero. Sin embargo, esperaba que no llegara a ese extremo. Al fin y al cabo, ¿quién mataría a una gallina de huevos de oro? Por suerte, la apuesta de Viserys dio sus frutos. En cuanto cruzó el umbral de su casa, ya pudo percibir la urgencia en el semblante de Ramche. Lord Viserys Ramche se puso rápidamente delante de él. Usted dijo que tenía un nuevo socio, pero ¿por qué no viene conmigo a ver qué puede ofrecerle Lady Monsadeau? La intuición de Ramche le decía que Viserys estaba mintiendo, pero no se atrevió a arriesgarse. El taller de Morel era demasiado importante para Thalia, y sabía lo que significaría para ella perderlo. Entonces, démonos prisa, respondió Viserys. De acuerdo. Por favor, suba al carruaje, respondió Ramche. El carruaje estaba impregnado de un ligero aroma, y los asientos estaban adornados con suaves cojines de terciopelo, casi como un sofá. Al acomodarse, Viserys no pudo evitar apreciar la comodidad, lo que indicaba que Thalia solía viajar en ese mismo carruaje. Tras unos 10 minutos, llegaron a un muelle. Viserys pensó que tendría que desembarcar y hacer transbordo, pero para su sorpresa, Ramche condujo el carruaje directamente a un barco. Una vez en el siguiente puerto, Ramche simplemente bajó del barco y continuaron su camino. ¡Qué extravagancia!, pensó Viserys, dándose cuenta de que ni siquiera tenía un carruaje personal. Suspiró ante tanta opulencia. Tras media hora más o menos, llegaron a un pequeño lago. Varias barcas flotaban en el lago. Parecían juncos, pero estaban decoradas con un estilo único de este mundo. Faroles colgaban de las barcas, lo que facilitaba divisarlas en la oscuridad. Señor Viserys, hemos llegado, anunció Ramche. Viserys bajó del carruaje y contempló la serena noche. La luna creciente parecía una pequeña barca suspendida en un cielo negro aterciopelado, salpicado de algunas estrellas. Al no ver la familiar Osa Mayor, Viserys recordó que ya no estaba en su mundo original. Un instante de tristeza lo invadió al darse cuenta de que tal vez nunca regresaría. Se recompuso rápidamente y siguió a Ramche hasta el lago, donde le esperaba una pequeña barcaza. La barquera resultó ser una mujer robusta. Mientras Viserys y Ramche subían a la barca, se formaron ondas en el fondo que distorsionaban el reflejo de la luna creciente mientras navegaban lentamente hacia una de las embarcaciones. A mitad del trayecto, una figura emergió de la barca a la que se acercaban. Medía menos de 1,6 metros, pero tenía una presencia imponente. Incluso en la penumbra, su silueta resultaba cautivadora. Al llegar al costado del barco, Ramche hizo un gesto de invitación, indicando que no se uniría a ellos. Entonces Viserys vio el verdadero rostro de la figura. Tenía ojos almendrados y vivaces, y rasgos bien definidos. Su figura era, sin duda, una ventaja. Sin embargo, Viserys supo por su atuendo que no era Thalia. Aún así, dijo: «Esta es Lady Monsadeau. Es un honor conocerla». La criada se quedó momentáneamente atónita, pero respondió rápidamente: «La criada de Lady Monsadeau. La está esperando adentro». «Lo siento, fue un error mío», respondió Viserys. En ese instante, Asa vio claramente a Viserys bajo la luz de la luna y no pudo evitar tener una buena impresión. Para Asa, chicos tan guapos no eran comunes. Sumado al divertido malentendido anterior, su corazón se ablandó.
Sin embargo, al percatarse del gesto de Ranch en el barco, su expresión se tornó más seria. Viserys, ajeno a esto, estaba preocupado por qué decir durante la reunión. Su comportamiento anterior había sido estratégico, basado en el dicho: es más fácil afrontar el peligro conocido que lidiar con la amenaza invisible. Si lograba llevarse bien con los asociados de Thalia, sus futuras relaciones con ella serían mucho más sencillas. Asa levantó la cortina para Viserys, y en cuanto entró, lo recibió un aroma similar al del carruaje. Atravesó una pequeña puerta y se encontró en lo que parecía una pequeña sala de estar. Frente a él había una mesa con unas sillas exquisitas a cada lado. Una mujer con una capa blanca como la luna estaba sentada detrás de la mesa, con el velo ocultando su rostro. Miró hacia la puerta cuando él entró. En ese instante, 3 campanillas repicaron fuera del barco, y los ojos de Thalia se abrieron de par en par. Una vez al oír las campanillas plateadas y otra al ver a Viserys. Sin embargo, Viserys se sentía ahora ligeramente irritado. Aquella mujer le obstruía la vista por completo. Su figura estaba oculta por la capa y su rostro cubierto por un velo. ¡Qué ridículo! Pero se recordó a sí mismo que el propósito de la reunión de hoy era hablar de negocios y cooperación. Si ella no quería mostrar su rostro, no era necesario. Thalia hizo un gesto invitándolo a sentarse. Viserys se sentó con naturalidad y dijo: desconozco el plan de cooperación de Lady Thalia, así que, por favor, dígamelo directamente. Final del capítulo.